Hola amigas y amigos, un gusto en saludarlos. Abel Reynoso, bienvenidos a Narcocomentarios. Como vamos a hablar del tema del narcotráfico en profundidad, de distintos puntos de vista, como les he ido comentando en los primeros videos que presenté, creo que es importante entender un poco la mentalidad humana de por qué, y voy a pluralizar aquí, por qué los seres humanos consumimos drogas. Y cuando digo que consumimos drogas, me incluyo, porque todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida la hemos consumido y la seguimos consumiendo. Ahora, la palabra droga es muy extensa y la gente inmediatamente escucha la palabra droga y para las antenas, no inmediatamente está hablando de las drogas, pero no todas las drogas son ilegales, ¿verdad? O sea, usted y yo tomamos drogas para curarnos, tomamos algunas drogas para sentirnos mejor, tomamos algunas drogas, y no estoy hablando de las psicodélicas o psicotrópicas, estoy hablando de drogas, porque en realidad cualquier cosa que nos ponemos que no es natural del ser humano, y particularmente si es en forma de píldora, es una forma de droga, ¿no? Las llamamos de otro nombre, las llamamos vitaminas, las llamamos analgésicos, pero son drogas. Entonces, ¿por qué el ser humano consume la droga? Porque si vamos a hablar del tema del narcotráfico, que es un negocio enorme, descontrolado, totalmente. Hoy en día no existe país en la tierra que no esté afectado en alguna forma, para bien o para mal, con el tema del narcotráfico. Pero si desmenuzamos y lo sacamos a pedazos del tema del narcotráfico y lo abrimos, es básicamente un negocio. Olvídese de toda la violencia, olvídese de toda la corrupción, olvídese de todo el entretelón que el delito de la droga ilegal, porque la mayoría de lo que estamos hablando cuando hablamos del narcotráfico es drogas ilegales, significa, y redúzcalo a lo básico. Y lo básico es, hay una necesidad, hay una demanda de drogas por un público global, no solo en un solo país, sino en todo el mundo, en la que la gente la consume. Y le digo, para bien, para mal, no estamos haciendo análisis. Es más, creo que ya les he comentado, amigos, no vamos a juzgar a nadie, porque esa no es nuestra intención. Nuestra intención no es sentarnos aquí a hablar con ustedes y decir, no, mire, las drogas hacen esto y los narcotraficantes son esto, culpables. Y no, eso se lo dejo a ustedes. Ustedes deciden de su forma de que si el consumo está correcto, si la legalización está correcta, si no legalizar está correcto, si hay que meterlos a todos los narcos presos y tirar la llave. Mi función acá es darles información, analizar los distintos puntos de vista y presentarlos a ustedes de una forma global, práctica, lo que es todo esto del mundo de las drogas, todo lo que es el mundo del narcotráfico, todo lo que es el negocio. ¿Me entiende? Porque en el momento que yo me concentro en un solo lado y me caso, digamos, con una ideología, dejo de perder credibilidad y de ser objetivo. Y es lo que estamos tratando aquí, ser un poco objetivo. Ahora, si me quiere preguntar a mí mi punto de vista personal sobre el uso de la droga, mi punto de vista personal sobre mis opiniones, eso es otra cosa. Pero eso no es lo que estamos aquí, porque estos videos no son para lo que yo pienso, sino lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo he visto. Lo que yo pienso también lo puedo explicar y lo voy a ir explicando de a poco, pero no es importante lo que yo pienso, sino lo que usted piense basado en la información que yo le dé. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los seres humanos
necesitamos o queremos o buscamos usar drogas. Y le digo, la palabra droga aquí la estoy usando muy liberalmente, porque ya la voy a centralizar. Y entonces, lo que debemos de analizar, primero y ante todo, para después ya meternos en serio, porque ya después yo voy a analizar por qué yo vivo en el país consumidor más grande del mundo. O sea, usted tiene que entender la razón primero de por qué el ser humano usa la droga, pero también tiene que entender por qué hay países que consumen más que otros. Y esto es un poco el análisis. Le digo, no me voy a meter en la parte de la química, ni me voy a meter en la parte medicinal, ni me voy a meter en la parte biológica y demás, pero voy a tocar algunos grandes trazos para darnos una idea, para explicarle al mundo qué es esa fascinación con la droga. Y lo que tenemos que entender, porque aquí vamos a usar un poco de filosofía, es que el ser humano, por naturaleza, desde que aparece en esta tierra, siempre ha tenido ciertas necesidades, ¿no? O sea, vamos a transportarnos a los primeros seres humanos que aparecieron en esta tierra. Y entonces, a medida que se fueron desarrollando, a medida que el ser humano se fue desarrollando en el mundo, en la vida que iba formando, tuvo que ir buscándose y rebuscándosela para sobrevivir, para reproducirse y para continuar, y nos lleva ese primitivo a lo que es hoy en día. Ahora, básicamente, si lo reducimos, y aquí estamos, ahora ya estoy hablando del uso de la droga, ¿no? Si lo reducimos y lo vamos a simplificar, porque, o sea, es muy complejo todo esto, es fascinante. A mí me encanta la historia, y le digo, me encanta leer, entonces, pero también me gusta la psicología, me gusta un poco la sociología, o sea, cuando hablo aquí voy a mezclar un poco de todo para entenderlo. Y esto es una cosa, amigos y amigas, que la gente que está en el negocio de la droga, en el negocio del narcotráfico, a favor y en contra, los narcotraficantes y los que supuestamente estamos en la lucha para parar estas, a veces no entendemos ni sabemos. Por eso es interesante y apasionante, porque esto es bueno que el público también lo sepa. Es que el ser humano siempre ha utilizado la droga. ¿Y por qué? Se pregunta usted. Porque alguna vez se ha preguntado usted por qué hay esa atracción, obviamente de algunos más que otros, al uso de la droga. Y es porque el ser humano siempre ha buscado dos cosas. O sea, analícelo. Esta vida en la Tierra es una vida complicada, es una vida difícil, en la que siempre estamos, los seres humanos, arriesgando un montón de situaciones psicológicas, sociológicas, climatológicas, temperamentales, de todo tipo. Y hay cosas que suceden, y le digo, suceden hoy, pero sucedían hace 20.000, 30.000 años atrás, desde que aparece el ser humano en la Tierra, en la que tenía el ser humano que lidiar con estas situaciones. Y las situaciones en esta vida, ya sea de una forma u otra, causan un montón de situaciones que no nos gustan a los seres humanos, psicológicamente y físicamente. Y una de las cosas que menos nos gusta a los seres humanos es sentirnos mal. Físicamente hablando, si nos lastimamos. Imagínense, cuando usted se lastima, usted inmediatamente quiere que ese dolor se detenga. Cuando usted emocionalmente no puede manejar una situación, y estamos hablando de situaciones comunes, estresantes, de que se peleó con alguien, que se enojó, que lo dejó su novia, su esposa, que alguien lo engaña, que algo sucede en su vida, ese dolor tampoco le gusta. Empecemos por ahí. Entonces, esa primera, digamos, anomalía de disgusto físico y mental, que todos los seres humanos la experimentamos en todos los momentos de nuestra vida y que viene desde la prehistoria, ha sido algo que el ser humano siempre ha tratado de evadir. O, si no lo puede evadir, porque es muy difícil,
ha tratado de aminorarlo. ¿Y qué es lo que ha recurrido el ser humano? A través, y vamos a ir explicándolo. Yo en estos próximos videos, amigos, amigas, les voy a ir explicando porque es importante conocer esto para entender el tema de la droga y del narcotráfico. El ser humano siempre ha tratado de limitar, de aminorar estos problemas. Y las sustancias químicas, ¿no?, las sustancias naturales, que están las plantas a nuestro alrededor, siempre le han servido al ser humano para, digamos, colaborar con esa ideología de que voy a aminorar mis dolores. Si se me lastimo, si me corto, si me lastimo seriamente, inmediatamente hoy en día la medicina recurre a ¿qué? A las drogas. Drogas obviamente medicinales, no eso es lo que estaba. Para curarme. Y ya sea que hay infecciones, ya sea que hay todo tipo de situaciones que se realizan en el cuerpo, en algún momento nos van a dar. Y nos van a dar droga desde extremadamente fuerte para controlar el dolor a un extremo, a una cosa tan simple como una aspirina o el ibuprofeno o cualquiera de estas analgésicos que nos cuidan, que nos alivian un poco los dolores. Ese es el primer paso. Y esto ha sido, amigos y amigas, el comienzo del uso de la droga por el ser humano. O sea, en algún momento el ser humano descubrió, cuando vivía en las estepas, cuando vivía en los campos, cuando vivía en la Mesopotamia, que había ciertas plantas que le ayudaban a minorar los dolores en esa época, asumo, más importantes, físicos. Si se lastimaban, si los atacaba algún animal salvaje, si tenían alguna situación. Ahí es donde comienza este enamoramiento del ser humano con las drogas. Pero quiero que lo entienda y quiero que se lo guarde, porque voy a volver a este tema. Porque esto que le estoy hablando, que es tan insignificante o tan estúpido, si lo quiere pensar así, es una temática muy importante que juega un papel grandísimo y relevante hoy en día con el ser humano, igualmente que hace 25 o 30 mil años. No ha cambiado. Entonces es importante que lo comprenda, porque mucha del continuo abuso de la droga hoy en día viene de esa mentalidad de aliviar los dolores. Aliviar los dolores es sumamente importante para el ser humano. Cuando a usted le duele algo, usted se toma algo para decir, vamos a decir, le duele la cabeza, le duele la cabeza. Pero si a usted tiene algún dolor en el cuerpo, y hay millones de personas en todo el mundo que se han lastimado en una época, y vamos a hablar de una época de 40, 50, 60, 70, 80 años de vida, el cuerpo humano ha sufrido durante esos periodos, en algún momento ha sufrido incidentes físicos. Ya no me voy a hablar en lo mental todavía, en lo físico, en lo que ha requerido el uso de las drogas, para aliviarlo. Algunos para curarlo, pero la mayoría ha sido para aliviar. O sea, las drogas se utilizan generalmente para aliviar. O sea, estoy hablando de drogas muy fuertes, para aliviar los dolores, porque al ser humano no nos gusta el dolor. No nos gusta el dolor. Es más, hay clínicas que se especializan en ese tipo de tratamiento médico. No que lo van a curar, sino que le alivien el dolor. Esto que le estoy contando, amigos y amigas, ha sido una de las principales razones por la que hoy en día, aquí en los Estados Unidos, se consume tanto lo que se ha hecho últimamente, si lo ha leído, el fentanilo. Es para el dolor, para controlar los dolores. Le voy a explicar esto más adelante en detalle, qué importancia tiene todo esto en la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense, de por qué el estadounidense, el norteamericano, usa tanta droga y de dónde viene su historia. Le digo, todo esto es apasionante, discúlpeme si los aburro, pero es importante que conozca, porque si vamos a hablar del narcotráfico y vamos a hablar del consumo de droga en Estados Unidos, usted tiene que saber de dónde sale. Entonces me fui a
a la prehistoria, pero ya lo estoy trayendo rápidamente. Y quiero que se quede con esto. Una de las principales razones por las que los seres humanos utilizamos las drogas es para aliviar dolores. Estamos hablando de dolores físicos, todavía no me he metido en el mental, que es el próximo paso que vamos a dar aquí. Amigos y amigas, los espero en el próximo video porque creo que podemos tener un diálogo muy interesante. Los invito a que hagan comentarios, si no se han inscrito, los invito a que se inscriban. Y los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos, cuídense mucho.